Hola, ¿qué tal, futuro políglota? Bienvenido seas a este video donde vamos a hablar todo sobre gramática y cómo aprenderla. Y de hecho vamos a empezar por ahí. ¿Cómo es que tenemos que aprender gramática? O sea, utilizando Duolingo, libros de gramática, quizá yendo a clases, o quizá debamos evitar la gramática por completo y simplemente dedicarnos a la inmersión. Antes de comenzar, déjame decirte que la idea de este video es originalmente de Riffle y aprendí tanto de él respecto a la gramática y cómo aprenderla que no tuve opción más que rehacerlo para ustedes aquí en el canal de Mr. Salas. Y sí, antes de que me funen en los comentarios, ellos me dieron permiso pero sí voy a admitir que le metí un poquito de mi cosecha a este video. Les dejo un link abajo para que se suscriban al canal oficial de Riffle aquí en YouTube. Y hablando de suscribirse, también te invito a que te suscribas a su lista de correos para que te estén mandando los mejores tips, trucos y consejos para poder aprender un idioma. Te dejo los links abajo en la descripción y el primer comentario fijado. Pero bueno, vamos a empezar por lo más importante y por lo que nunca me van a convencer de que no es cierto. El vocabulario es mucho más importante que la gramática. Por favor, entendamos que el rol de la gramática al principio de tu aprendizaje del idioma es nada más para poder entender el idioma, para facilitar el comprender ese idioma. No es para producir oraciones gramaticalmente correctas. Te insisto, no estamos intentando producir al principio porque tenemos primero que entender. Déjame te doy un ejemplo. Si tú leyeras por ahí la palabra yo, vegetal, corto, aunque no supieras gramática y obviamente esa oración no está correcta, aún sin saber gramática o cómo conectar estas tres palabras en una oración para que tenga sentido, pues aún podrías entender la oración. Sin embargo, imagina que no conoces la palabra corto. Entonces ahora la oración te parece así como yo vegetal. Ahí ya no es tan claro porque podríamos hablar de yo vegetal como, yo vegetal compro. Ahí sí necesitas el vocabulario para que tenga un poquito más de sentido. Mientras que la gramática muchas veces no es tan necesaria para entender. Y es por eso que tus primeras 200 o 300 horas que pases con el idioma es mucho más eficiente el hacerlo con el afán de aprender vocabulario. Y sí, un poquito de gramática ahí que de repente hayas visto o te haya llamado la atención y lo hayas googleado o buscado por ahí. Pero lo principal siempre sigue siendo el vocabulario. Pero entonces, ¿me estás diciendo que solo debo aprender vocabulario? ¿Qué tal si yo quiero aprender gramática? ¿O qué tal si yo ya necesito saber un poco de gramática para que todo sea más fácil de entender? Estoy completamente de acuerdo. Si te sientes así, tenemos que aprender gramática, porque si no, estás dejando de hacer algo que te llama mucho la atención, que quieres hacer y que te va a ayudar a la larga también. Pero en lugar de nada más sentarse e intentar aprender todo esto como de manera maratónica con un libro o algo así, creo que es mejor utilizar la técnica que se llama Grammar Priming. Imaginemos para este ejercicio que tú ya sabes estas tres palabras en japonés: kome, o y kaimasu. ¿Ok? Ahora, imaginemos que una vez que ya sabes esto, vuelves a ver una oración muy similar, pero esta vez el verbo se ve un poco diferente. Ahora ya no es kome o kaimasu, ahora es kome o kaimashita. Y digamos que al mismo tiempo, visualmente, ves a una persona con el arroz ya comprado en su mano y que se está dirigiendo a casa y a lo mejor le dijo esto a su esposa al llegar, por ejemplo. En ese caso podemos inferir, debido a que se parece mucho el verbo kaimasu y kaimashita, que es algún tipo de verbo conjugado y probablemente sea en el pasado, ¿verdad? Así que tenemos ahora que cuando tú ves la frase kome o kaimashita, entiendes que significa compré arroz. Pero ahora imagina que vuelves a ver esta oración, pero de esta manera: kome o katta. Sin embargo, ves que todo el sentido de la oración, todo el contexto sigue igual que cuando la persona dijo kaimashita. Y entonces de esta manera tú llegarías a la conclusión eventualmente, luego de suficiente exposición a todo esto, que es otra manera de hablar o de decir esa frase que acabas de aprender. Como te podrás dar cuenta, si no supieras las palabras que conforman esta oración, sería muy difícil de que realmente entendieras la gramática detrás de ella, porque ni siquiera entenderías la frase. Te aseguro que el verlo en un contexto real, como el que acabamos de hacer aquí, por ejemplo, es mucho más poderoso y mucho más eficiente para poder realmente aprender y recordar ese punto gramatical, no leyéndolo de un libro e intentando memorizar que esta es la manera de escribir o de hablar el japonés, ¿no? Bueno, pues así funciona el Grammar Priming, y ya que lo entendiste, déjame decirte que hay dos maneras de poderlo estudiar. La primera es la exposición explícita al idioma, que es lo que acabamos de hacer ahorita. Básicamente, el notar estas cosas gramaticales de una manera inductiva sin darnos cuenta, o a lo mejor viendo y cuestionando un poco y checando y comparando con otros ejemplos que hayamos visto en un contexto real. Pero la segunda y la mejor, en mi opinión, y esto lo llamo notar y preguntar.
es la mejor manera, en mi opinión, especialmente con la tecnología que tenemos el día de hoy. Ahora, tomando el ejemplo anterior otra vez, en caso de que tú sepas que el verbo kaimasu significa comprar y en pasado se dice kaimashita, pero de repente digamos que escuchas a un nativo con el que estás hablando o que ves ahí en la televisión o algo así que dice katta. Y entonces dices, un momento, ¿por qué no dijiste kaimashita? Normalmente pues no le puedes preguntar a la serie de televisión, pero si estás hablando con un nativo o con una persona o algo así, le puedes preguntar directamente al nativo. Pero por cierto, ni siquiera creo que preguntarle a la persona nativa directamente sea la mejor manera. Toma en cuenta que muchos nativos ni siquiera saben por qué saben lo que saben. Nos pasa en español, ¿no? Imagínate que llega alguien de habla inglesa que está aprendiendo español y te pregunta sobre el subjuntivo o cuál circunfijo del español se usa aquí o allá, y entonces puede ser un poquito complicado si no sabemos esa nomenclatura de la gramática en español. Así que como te imaginarás, la mejor opción es simplemente preguntarle a alguna inteligencia artificial como ChatGPT. Además de que vas a obtener una respuesta de manera inmediata, ChatGPT está disponible cuando tú quieras, todo el día que tú quieras, y si estás estudiando a las 2 de la mañana, a lo mejor viste una serie o película y no entendiste de qué demonios estaban hablando, pues no pasa nada, abres el ChatGPT y le preguntas ahí mismo cuál es el misterio detrás de este punto gramatical, ¿verdad? Y eso es todo. Y a lo mejor dirás, bueno, pero es que ChatGPT luego tiene errores o no es perfecto. Como ya te dije, los nativos tampoco realmente. Si es un profesor del idioma y es nativo, quizás sí te pueda dar una buena explicación, ¿no? O sea, Noam Chomsky estoy seguro que puede explicarte gramática del inglés. Pero realmente la mayoría de las personas nativas no conocemos mucho del idioma, solo lo podemos hablar. Tú podrías preguntarle a la inteligencia artificial, ¿por qué esta persona dijo katta y no dijo kaimashita? ¿Cuál es la diferencia entre esas dos cosas? Y ahí te vas a enterar que katta es simplemente una versión más casual de decir kaimashita, que casi nadie usa en el día a día porque es muy larga y los japoneses prefieren acortar todo el tiempo, ¿verdad? Ese es el tipo de explicación que vas a obtener al momento de preguntarle a una inteligencia artificial. Y si te pasa que de repente buscas algo en la gramática, preguntas al ChatGPT, le preguntas a tu amigo nativo del idioma, le preguntas a tu maestro y aún así no entiendes, incluso aunque la revises 1000 veces, déjalo ir. Por ahora, déjalo ir. O sea, suéltalo, no le hagas caso y sigue tu camino de aprendizaje en ese idioma. Te aseguro que si regresas después, una vez que hayas tenido mucha más experiencia y hayas tenido más exposición al idioma, va a ser mucho más sencillo. Quizá el problema es que es algo demasiado complejo de entender para el nivel en el que te encuentras, o a lo mejor simplemente no has pasado el suficiente tiempo expuesto al idioma. Hay 1000 razones por las que a lo mejor no entiendes aún ese punto gramatical en específico. Créeme, de nada te va a servir estar ahí horas intentando entender algo que simplemente no te hace sentido, ¿ok? O sea, ponte a pensar. Por más que pongas a un bebé de 6 meses a intentar pilotear un avión, probablemente no lo vaya a hacer bien aunque pase un año sentado en esa cabina apretando todos los botones posibles. ¿Estás de acuerdo? Créeme, si llegas a estar en una situación así, es mejor dejarlo por ahora y volver después. Te aseguro que será mucho más fácil de entender la segunda, tercera o cuarta vez que llegues a ese punto gramatical. Si sabes que eso te va a pasar y estás preparado, no vas a sentir frustración. Simplemente vas a decir, oh, ya, es lo que me dijo Mr. Salas en ese video. Regresaré unos meses después. Futuros políglotas, ojalá que como yo hayan aprendido mucho de este video sobre la gramática y cómo aprenderla, porque a mí la verdad me ha servido muchísimo tanto para francés como para japonés. Y de nuevo, les recuerdo que la idea original de este video la encontré en el canal de Riffle. Los invito a suscribirse tanto a su canal de YouTube como a su lista de correos para recibir tips, trucos y consejos para aprender idiomas. Ambos links están abajo en la descripción y el primer comentario fijado. Muchísimas gracias por ver el video. Class dismissed.